Hemos llegado a la semana número 5 y tiene como título Libertad en Cristo. Y en primer lugar vamos a ver la sabiduría nos lleva a la libertad. Jesucristo dijo que vamos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. El conocimiento de la verdad nos concede la libertad. Porque la mentira, la ilusión, nos lleva siempre a problemas destructivos, nos lleva siempre a terminar mal. Pero la verdad que seguimos siempre nos va a llevar a una libertad. Cuando en Europa surgió la peste bubónica, batallaron mucho para encontrar de dónde provenía esta enfermedad. Y a alguien se le ocurrió que podría ser a través de los perros y los gatos. Y entonces empezaron a matar por todas partes los perros y los gatos. Pero la enfermedad, en lugar de disminuir, aumentó mucho. Luego se dieron cuenta que el problema era la pulga que las ratas tienen. Entonces cuando mataron perros y gatos, pues las ratas abundaron. El resultado fue una enfermedad mayor, pero una vez que descubrieron la verdad, pues a buscar y a matar las ratas, y entonces la enfermedad vino a menos. Esto nos hace ver cómo la verdad nos puede hacer libres, en este caso libres de aquella enfermedad tan horrible. Bueno, es importante para nosotros que seamos verdaderamente libres, porque el ser humano, después de la caída, cayó en pecado y entonces tuvo el problema de tener ya una naturaleza que se degrada, que va empeorando, hasta el grado en el que nos encontramos nosotros de no poder tener libertad de acción verdadera. Porque alguien ha dicho que la única manera de ser libres es que pudiéramos pesar en balanza el bien y el mal, y que tuviéramos todo el conocimiento del bien y todo el conocimiento del mal para poder tomar una decisión correcta. Y no solo eso, tener un corazón neutro que no esté inclinado al mal, para que no se deje llevar por la maldad que hay en su corazón. Entonces nosotros necesitamos dos cosas. Necesitamos ser libres de esta naturaleza caída para poder tomar las decisiones correctas, y la decisión correcta en este caso es que seamos siervos de Cristo, para que en lugar de estar inclinados al mal, siempre a punto de caer y siempre cayendo, vamos a estar inclinados al bien y siempre dispuestos a irnos al bien. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Vino a librarnos de la esclavitud mentirosa del pecado, para llevarnos a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que no solo han abandonado lo malo, sino que además estamos inclinados, determinados al bien, a la verdad, a la justicia, a la santidad. Muy importante es entonces que nosotros, conociendo la verdad que está en Jesucristo, seamos libres. Dios ama la verdad, es el Dios, el único Dios verdadero, dice el apóstol Juan, el único Dios verdadero. Jesucristo es llamado el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de verdad.
es obvio entonces que si nosotros queremos la verdad, pues hay que seguir a Cristo. Él mismo lo dijo: ustedes serán mis discípulos. Ustedes que han escuchado, que han entendido, si me siguen, seréis verdaderamente mis discípulos, y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El segundo asunto es, vamos a estar pensando, preocupados por el hermano débil. Preocupación por el hermano débil. Los hermanos de Corinto tenían un problema. Había algunos que, conociendo la verdad acerca del tema de los ídolos, comían sin problemas de la carne que, habiéndola comprado en el mercado y sabiendo que casi toda la carne era ofrecida a los ídolos allá en Corinto, no tenían problemas en comerla, porque entendían que un ídolo no es nada. Un ídolo es un mono. No tiene poder para hacer el bien, no tiene poder para hacer el mal. Es un monito que ni hace bien ni hace mal. Y entonces decían, pues podemos comer, no hay ningún problema. Pero había otros hermanos que, estando acostumbrados a los ídolos por haber salido de la idolatría, pensaban que no, que era un gran mal comer aquella carne, comer aquellas cosas que habían sido dedicadas a un ídolo. Todavía ellos arraigados en el problema de los ídolos. Algunos de nosotros quizás batallamos un tanto para alejarnos de ese temor que le teníamos a los ídolos que antes adorábamos, que antes a los cuales les pedíamos, les orábamos. Bueno, eso pasaba, y entonces había un problema entre los que tenían el conocimiento y los que no lo tenían. Entonces Pablo les escribe a los hermanos y les dice: hay que tener cuidado, no sea que nuestro conocimiento esté siendo un estorbo para los hermanos débiles que todavía no tienen este conocimiento. Allá en Romanos capítulo 14, el apóstol Pablo hace énfasis en este asunto. Dice que vamos a recibir a los hermanos débiles, pero no para discutir, no para estar contendiendo con ellos, sino entendiendo su situación y entendiendo su necesidad de que les falta crecer, les falta entender muchas cosas. Por lo tanto, necesitamos ser pacientes con ellos, no estar criticándolos por su falta de crecimiento, y a la misma vez que los vamos ayudando a crecer, vamos soportando sus debilidades. También es importante, dice el apóstol Pablo, que nos llenemos de orgullo porque sí sabemos, y estemos minimizando a aquellos porque no saben. En esta parte el apóstol Pablo dice: tengan cuidado, no sea que estén olvidándose del amor, porque el conocimiento puede llegarnos a envanecer, pero el amor edifica. Es más importante el amor que el conocimiento. Ahora, si tienes conocimiento y tienes amor, pues bendito sea el nombre del Señor Jesús, porque sí necesitamos el conocimiento, pero sobre todo necesitamos el amor. Entonces el amor, acompañado de conocimiento, nos hará capaces de tomar decisiones para que nuestros hermanos débiles no tengan el problema de tropezar a causa de nuestro orgullo y conocimiento. Nuestro amor debe ser capaz de sacrificarse en favor del hermano débil.
En este caso el apóstol Pablo dice, si mi hermano va a tropezar porque yo como carne, entonces yo no voy a comer carne para que mi hermano no tropiece. Porque es más importante que mi hermano no tropiece a que yo coma carne. Entonces tengamos cuidado. Vamos a cuidar a nuestros hermanos, a los que todavía les falta crecer, a nuestros hermanos que tienen esas debilidades. Porque de otra manera seríamos para ellos tropiezo y entonces ya no andamos en el amor del Señor Jesús. Porque si hacemos caer a nuestro hermano débil por nuestro supuesto conocimiento, entonces ahora sí tendríamos problemas con el Señor Jesús, porque hemos hecho tropezar a uno de sus hijos por nuestro orgullo. Pasamos al día 3 y en el día 3 se habla de una advertencia. Y esta advertencia dice así: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y nos pone el ejemplo del pueblo de Dios en el desierto, cuando venían rumbo a la tierra prometida. Como la mayoría de ellos no entró a la tierra prometida, porque fueron pecado tras pecado, hasta que al fin dijo Dios: basta, no van a entrar a la tierra prometida. Entonces el apóstol Pablo dice allí que estas cosas se escribieron para nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, para que nosotros no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, para que nosotros no seamos idólatras como ellos fueron idólatras, para que no seamos fornicarios como ellos fueron fornicarios, para que no murmuremos como todos ellos murmuraron, para que no tentemos al Señor como todos aquellos le tentaron. Hace énfasis el apóstol Pablo en las consecuencias que trajo cada una de estas faltas, cada uno de estos pecados, cada una de estas rebeldías. Hubo retraso para el pueblo de Dios camino a la tierra prometida. Hubo muertes, muchas muertes costaron estas rebeliones. Entonces, cuidado, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Algunas veces pretextamos que no pudimos con la tentación, que el diablo nos hizo y nos tendió trampas y por eso caímos. No vamos a poder cambiar al diablo. El diablo será diablo siempre, y siempre va a querer tentarnos y siempre va a querer destruirnos, siempre nos quiere matar, siempre nos quiere engañar, siempre quiere detener nuestro crecimiento, etcétera, etcétera. Aquí de lo que se trata es que yo esté firme, que yo tenga cuidado para que no nos pasen estas cosas que le pasaron al pueblo de Israel, que costó tanto tiempo, porque estaban a punto de entrar a la tierra prometida y por su falta de obediencia y de fe en el Señor ya no entraron. Dios los regresó al desierto conforme a lo que ellos habían dicho, y se aventaron a otros 38 años, después de los 2 que ya llevaban, otros 38 años, hasta que murió toda aquella generación desobediente e incrédula. Entonces, hermanos, ¿cuántas cosas podríamos nosotros provocar por el problema del pecado? ¿Cuántas veces vamos a detener el crecimiento de la iglesia? ¿Cuántas veces podríamos detener los milagros y las maravillas que Dios quiere hacer para liberar, para sanar, para ayudar, para socorrer? ¿Cuántas veces seríamos un mal ejemplo para los demás? Así es de que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque no nos ha venido, dice el apóstol,
ninguna tentación que no sea humana. Este primer dato es importante. No vamos a ser tentados, dice enseguida, más allá de lo que podemos soportar. Porque fiel es Dios. Dios no le permitirá al diablo tentarnos más allá de lo que podemos soportar. Aquí hay que recordar el ejemplo de Job y el ejemplo de Pedro, en el que Dios le limitó a Satanás muy precisamente. Le dijo de Job: puedes quitarle lo que tiene, pero su vida no me la tocas. De Pedro igual. Fue muy preciso el Señor en dejar que el diablo zarandeara a Pedro, pero hasta allí nada más, no más. Entonces con nosotros es igual. Dios no permitirá que seamos soportados más allá, que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Ninguna tentación que no sea humana. Pero además dice enseguida el texto: Dios es fiel para dar juntamente con el permiso de la tentación, nos dará siempre una salida. Hermanos, siempre hay una salida. No te engañes. Siempre hay responsabilidad nuestra si vamos a entrar en tentación y vamos a caer en tentación. Recordemos que hemos dicho en otra ocasión que la tentación tiene 3 partes. La primera es ser tentado, lo cual es para todos. Todos podemos ser tentados. El mismo Señor Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. El siguiente asunto es entrar en tentación. Entrar en tentación tiene que ver cuando nosotros ya permitimos que nuestro pensamiento empiece a darle la posibilidad al mal. Empezamos a razonar equivocadamente, pensando que a lo mejor no está tan mal, que como otros hombres de Dios han pecado, y empezamos a darle entrada al pensamiento incorrecto y le empezamos a dar vuelta a nuestra mente. Cuidado, nosotros debemos tener un no preciso, rotundo, contundente, oportuno a las ideas del enemigo. Ahora, aún así, si hubiésemos entrado en tentación, aunque nos va a costar, podemos salir de ella si reaccionamos, si volvemos en sí, si no entramos en la locura, como el hijo pródigo. El problema es cuando damos el tercer paso, que es caer en tentación. Santiago dice que cada uno de nosotros es tentado cuando de nuestra propia concupiscencia, es decir, cuando dentro de nuestros mismos malos deseos nos atrae, nos seduce el pecado. Y el pecado, una vez consumado, trae a luz la muerte. Siempre habrá muerte, pérdida de amistades, divorcios, conflicto entre los hijos, con los padres con los hijos, guerras, etcétera, etcétera. El pecado siempre trae muerte, y por último la muerte eterna. Así es de que el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque no tenemos que caer. Hay provisión divina, Dios es fiel para no permitir que seamos tentados más allá. El cuarto día tiene que ver con las celebraciones paganas. El apóstol había aclarado que se puede comer de aquella carne que se vende en el mercado sin preguntar, pero algunos hermanos habían dado el salto a decir, bueno, pues al cabo es un mono, es un ídolo, no pasa nada, podemos ir a la fiesta, podemos andar allí en el día del mono, en el día de la fiesta pagana, y no pasa nada. Y el apóstol Pablo dice, ahí ya no está bien.
Una cosa es comer la carne, que ni siquiera sabemos si fue o no consagrada al ídolo. Vamos y la compramos del mercado y la comemos dándole gracias a Dios, orando para que sea santificado el alimento y no pasa nada. Pero otra cosa es que te vayas a participar de los ídolos. Porque no solo vas a comer de aquella carne, sino vas a andar allí metido en la fiesta pagana, y eso es muy peligroso, tan peligroso, dice el apóstol Pablo, que te estás involucrando con los mismos demonios. Porque si bien el mono no es nada, el ídolo no es nada, lo que los gentiles sacrifican a esos ídolos, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes se hagan partícipes de los demonios. Y les pone el ejemplo de los sacerdotes en el templo de Dios, que comen de los sacrificios del pueblo, y al participar de ello participan de la adoración que el pueblo con esos sacrificios adoraba al Dios verdadero. Decir que no tiene nada que ver sería negar el culto verdadero. Así como el culto verdadero es real, también es real el culto pagano. Porque así como nosotros celebramos la cena del Señor y comemos el pan y bebemos la copa, y con eso nos hacemos partícipes de Cristo, el que participa en la celebración pagana, en el culto a los ídolos, está participando con los demonios. ¿Ven la gravedad del asunto, mis amados hermanos? El siguiente punto, el punto 5, es que no seamos piedra de tropiezo a los paganos, a los inconversos, los incrédulos. Y esto tenía que ver con que algunas veces el vecino, el amigo, el compañero de trabajo los invitaba a comer a su casa. Y entonces los cristianos vamos porque no tenemos por qué negarnos a eso. Y nos sirven la comida, y el apóstol Pablo dice, te la puedes comer sin problemas. Pero si el que te invitó te dice que eso fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo comas. No por tu conciencia, sino por la conciencia de aquel que te invitó. Ellos allá afuera en el mundo están siempre considerándonos. ¿Qué si hacemos, qué no hacemos? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos lo otro? ¿Por qué participamos en esto y por qué en aquello no? Entonces tenemos que dar buenas cuentas. Tenemos que dar buen ejemplo. De otra manera, el día de mañana que él está en Cristo y tú le digas, oye, eso no está bueno, te va a decir, oye, pues tú me acompañaste. Yo te dije que eso era de la celebración del ídolo y comiste conmigo. Entonces, hermanos, no vamos a participar si se nos avisa que esa comida fue ofrecida a los ídolos y por lo tanto a los demonios. Pasaje fuerte que el apóstol Pablo dice sobre que lo que se sacrifica a los ídolos se sacrifica en realidad a los demonios. Y cuando yo lo he usado con la gente católica, con la gente que se atreve a usar las imágenes como ídolos, entonces entienden la gravedad del asunto. Pero si nosotros hemos estado participando con ellos el Día de Muertos, el día del santo fulano y de la santa fulana, y el día del 12 de diciembre, y etcétera, etcétera, entonces, ¿cómo vamos a enseñarles luego la verdad? Muy importante esta parte entonces. Les invito en el nombre de Jesús a que, considerando estas verdades, corrijamos aquellas cosas que en nuestras vidas necesitan ser corregidas. Dios les bendiga.